Muy bien, amados. Parashá Bereshit. La Torá nos da una detallada cronología de toda la creación, pero el relato de la creación es algo que está más allá de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento. Entonces, le rogamos a nuestro Creador, le rogamos a Dios Altísimo que nos llene de sabiduría y muestre en este nuevo comienzo su misericordia a cada uno de nosotros. Uno de nuestros sabios más importantes de la Torá, Rambam Maimónides, se explaya con mucho más detalle en establecer la postura que fue universalmente aceptada, de que cada letra y palabra de la Torá le fueron transmitidas a Moshe directamente por boca de Hashem, que la Torá no ha sido ni jamás podrá ser cambiada y que nada le ha sido ni jamás le podrá ser agregado. El Talmud es muy categórico también al afirmar que a quien pone en tela de juicio el origen divino de incluso una sola letra o interpretación de la Torá, se le considera como si hubiera renegado de la Torá en su totalidad. Esta postura tan severa está ampliamente justificada, dado que si en su afán detractor una persona lo bastante audaz como para negar el origen de un versículo o una letra de la Torá, ¿qué podrá interponerse en su camino en la eventualidad de que quisiera deshacerse de cualquier otra parte de la Torá que no fuera de su agrado? La historia moderna y la sociedad contemporánea ilustran este punto con una elocuencia casi exagerada. Como contrapunto, la lógica dicta que el hombre no puede quedar libre para hacer lo que le plazca con la palabra de Dios. No solo porque la inteligencia humana es de un orden diferente e infinitamente inferior, sino además porque Hashem y su sabiduría son perfectas y la perfección no puede perfeccionarse. Veremos que la Torá es la esencia del universo. En su juventud, el rabí Meir, quien a la postre sería uno de los eruditos más renombrados del periodo de la Misná, trabajó como escriba. El gran sabio rabí Ismael le advirtió: hijo mío, cuídate en tu labor, puesto que es una labor santa. Si dejas fuera o agregas incluso una letra, podrías llegar a destruir el mundo entero. Esto lo encontramos escrito en el Talmud, en el Tratado de Eruvin 13a. A lo largo de toda la historia, el pueblo de Israel ha luchado contra todo tipo de dificultades por mantener la integridad absoluta de los pergaminos de la Torá, impidiendo con un denodado celo que se introduzca en ella algún cambio. Incluso letras que no alterarían el significado de una palabra. Los hijos de Israel saben que la Torá no es tan solo un texto sagrado,
esta Torá que empezamos a estudiar desde el día de hoy. La Torá es la palabra de Dios y como tal no puede ser modificada. Y el Talmud vuelve y va más allá. Nos enseña que quien niega que la tradición rabínica a la que solemos referirnos como a la Torá oral le fue transmitida a Moshe directamente por Dios. Es referido en forma nada halagueña como alguien que desprecia la palabra de Dios a tal punto que nuestro sabio de la Torá, Rambán, lo califica como hereje. En los anales de la historia humana no encontramos otra instancia en la que una tradición se haya preservado intacta por medio de la transmisión verbal durante tanto tiempo, casi 2000 años, más de 2000 años, y siga acompañándonos hasta el día de hoy. En el Talmud, el Midrash, los códigos y los principales comentarios de los sabios. Está escrito: en el comienzo, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, Dios también creó el mundo a partir de un plano y con una finalidad, hablándolo así en su mente. Su plano era la Torá, cuya existencia es más antigua que el mundo, como enseña el Talmud en el Tratado de Shabbat 88b. Y su finalidad fue que el ser humano descubriera el significado y el objetivo de la creación en la Torá. Dios consultó la Torá y creó el mundo, diseñando el universo de tal modo que la raza humana pudiera cumplir con todos los preceptos. Precisamente porque los mandamientos, las misbot de la Torá, solo pueden cumplirse en esta tierra, es que Moshe pudo traerla del cielo y consiguió dársela a los hijos de Israel. Cuando Hashem estaba a punto de entregar la Torá a Moshe, los ángeles exclamaron de una manera indignada que el hombre era muy inferior y que no merecía recibirla. Tildaron a la creación de Dios hasta de ruines y le suplicaron a Dios: deja tu majestuosidad, es decir, la Torá, sobre los cielos. ¿Qué es una frágil persona para que la recuerdes? ¿Y qué es un mortal para que lo tomes en cuenta? Dijeron los malajines, como está escrito en el Salmo, en el Tevilín capítulo 8, versículos 2 al 5. Moshe no tuvo otra opción más que rebatir con ellos, argumentando que la Torá solo podría haber sido concebida para el género humano. La Torá habla sobre una nación que fue liberada de Egipto. Y dice Moshe: ¿acaso ustedes fueron esclavizados por el faraón? Les preguntó. La Torá exige que seamos honestos en el trabajo. ¿Acaso ustedes comercian? Les espetó. La Torá ordena honrar a los progenitores. ¿Acaso tienen ustedes padre y madre? Les interrogó. La Torá prohíbe el asesinato, el adulterio y el robo. ¿Sienten acaso envidia entre ustedes? Le retrucó, como está escrito en el Talmud, en el Tratado de Shabbat 88b al 89a. Así como en nuestros tiempos, la ausencia del templo no es óbice, impedimento para que los estudiosos avanzados
se compenetren en las leyes del servicio y los sacrificios, también es probable que los ángeles, los malajines, hayan estudiado la Torá en un plano espiritual y filosófico superior al de los seres humanos. Moche, en cambio, se refirió a la tierra y al hombre como los instrumentos elegidos por el supremo arquitecto para que se cumplan las exigencias que impone la Torá. Dios creó el universo en consonancia con los requisitos de la Torá y por ende era de toda lógica que la Torá descendiera a esta tierra, donde personas como usted y yo de carne y hueso pudiéramos cumplir los preceptos en la práctica. Los malajines tenían razón cuando afirmaron que no robarás. Guarda una dimensión espiritual que trasciende con mucho la comprensión humana. Pero si con ella se agotara toda su significancia, entonces Hachén no habría creado un mundo físico colmado de tentaciones que apelan a las pasiones más bajas y de instintos que nos llevan a codiciar lo ajeno. Si todo lo que a Dios le hubiera importado eran las conceptualizaciones angelicales sobre el honor debido a los padres, entonces no había creado padres e hijos de carne y hueso, ni hubiera dotado a la relación filial de su singular impronta de belleza y dificultad simultáneas. Al darse esa mezcla única de armonía y fricción, amor y resentimiento. Moche convenció a los ángeles de que la Torá podría manifestarse en términos concretos a través del universo físico, de que solo las personas podrían cumplir con la voluntad de Dios y de que éstas solo serían capaces de hacerlo por medio de la Torá, de esta Torá que empezamos a estudiar en el día de hoy. La Torá vino acompañada de una tradición fidedigna que explicaba el significado de pasajes poco claros y nos facilitaba las reglas y los métodos para interpretar adecuadamente el texto. Incluso una lectura superficial, somera de la Torá nos demuestra que la existencia de esta tradición era imprescindible y que la Torá es muchísimo más profunda y detallada de lo que deja entrever su texto escrito. Estamos hablando de la Torá o de la ley oral. Y tenemos un ejemplo. La Torá ordena que quien agreda a su prójimo debe pagar ojo por ojo. Así está escrito en el libro de Éxodo, Shemó capítulo 21, versículo 24. Y sin embargo, en toda la historia del pueblo de Israel, jamás se propinó un castigo físico por agredir a alguien. Este versículo siempre se entendió como una obligación de compensar a la víctima de tal agresión. Moche y sus sucesores nunca se habrían tomado la libertad de cambiar el significado literal de la palabra de Dios. O sea, esta parte de la Torá como ejemplo no nos manda a que tenemos que ir a sacar el ojo a quien nos sacó el ojo, de ir a agredir a quien nos agredió, ¿sí?
¿Y qué hizo Moche? Él se sujetó a lo que estaba escrito. Él en ningún momento trató de cambiar una sola letra, una sola palabra de la Torá. Moche ordenó que los israelitas realizaran el servicio durante el sacrificio de las reses de una manera kosher o kasher. Está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 12, versículo 21. Dice, tal como te ordené. Sin embargo, en el texto escrito de la Torá no encontramos ni una de las complejas y exigentes reglas que rigen en cuanto al sacrificio kosher o kasher. ¿Dónde las ordenó? La lista de ejemplos, amados, similares es extensa. Lo que todo esto implica resulta meridianamente claro. Existe un complemento para la Torá escrita, una ley oral, sin la cual no podemos comprender la Torá escrita, en cuya ausencia la Torá escrita podría verse expuesta a tergiversaciones o interpretaciones antojadas por alguien y al punto de correr el peligro de quedar todo lo que está escrito irreconocible, como de hecho ha sido el pasatiempo de los ignorantes a lo largo de los siglos. Las primeras generaciones del pueblo de Israel tenían una percepción tan clara de la esencia espiritual de la Torá que podían en efecto percibir lo que Dios esperaba de ellas. Abraham, Isaac, Jacob pudieron alcanzar los peldaños más elevados a los que el ser humano pudo alguna vez llegar, hablando espiritualmente, puesto que cumplieron con la Torá antes de que ésta fuese entregada. ¿Quién les comunicó las leyes de la Torá a ellos? Nadie. Su propia grandeza espiritual indicaba cuáles actos debían realizarse y cuáles actos debían evitarse. Su propia santidad les dotó de la capacidad de discernir cuáles acciones intensificarían esa santidad y cuáles la profanarían. Hashem y la Torá son una sola unidad, una sola ejad. Cuando los patriarcas pudieron alcanzar las cumbres espirituales que les permitieron acceder a la máxima cercanía con lo divino a la que el ser humano puede aspirar, a la vez se convirtieron en la encarnación física de la Torá, pudiendo asimismo comprender cómo ésta se manifestaría a través de los actos del hombre. Después de entregar la Torá, la ley oral posibilitó que los hijos de Israel comprendieran adecuadamente la Torá escrita y así derivaran de la ley de los principios cuya aplicación sería necesaria para enfrentar situaciones nuevas, diferentes. En sí, que el intelecto humano sea capaz de descifrar algo de la sabiduría divina, por poco que fuere, representa uno de los obsequios más grandes que Hashem le haya dado al hombre, a su creación.
El hecho de que el hombre pueda en ocasiones brindar una explicación quizás lógica para una u otra ley no constituye la más mínima evidencia de que la Torá es válida, ya que ella no precisa hallar alguna legitimización en el beneplácito humano. Más bien, la capacidad de comprender algún aspecto de la sabiduría de Dios es un tributo a la genialidad del intelecto humano con el cual fuimos creados. El primer hombre, Adán, fue creado con un altísimo nivel espiritual. Y para demostrarlo, los Midrashim incluso relatan que los mismos ángeles, los mismos malajines que estuvieron interponiéndose para que la Torá le fuera entregada a Moshe, a los hijos de Israel, se confundían y pensaban que era la misma divinidad. Sin embargo, haciendo uso de su libre albedrío, con el cual el hombre fue creado aún Adán, que es un componente inevitable en todo sistema de castigo y recompensa, y tal como el relato bíblico lo atestigua, Adán desobedeció. De acuerdo con la Torá, transgredió el mandato divino y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aunque no nos proponemos profundizar en la esencia del pecado, resulta evidente que el mismo pecado provocó la caída del primer hombre y que a partir de ese momento se puede hablar de dos etapas en su vida: antes del pecado y después del pecado. Vamos a estar muy atentos, amados, en estos renglones que siguen. Mas los sabios, inclusive sabios cabalísticos, nos enseñan que todas las almas, es decir, todos nosotros, ya se encontraban contenidas en el alma del primer hombre, en el alma de Adán. Y era considerada un alma general o un alma incluyente. Allí estábamos todos. En pocas palabras, en él estábamos todos. También todos estamos de una manera activa o de una manera pasiva. Pero al estar todos en esa alma incluyente, en esa alma general de Adán, también todos participamos del acto del pecado. Esto significa, no solo en Adán, a partir de su caída, se puede distinguir entre un antes y un después, sino también en cada uno de nosotros. Esto fue fundamental para que en la rueda de la Techuvá comience a girar el después y percibir una poderosa nostalgia por el antes. Vamos a profundizar un poquito más esto. ¿Por qué este árbol en particular marca un antes y un después? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Acaso debido a la desobediencia o acaso quizás por un simple hecho cronológico? Esta respuesta viene en dos niveles. La desobediencia es grave, sin duda alguna, pero en la Torá el misterio de la misma posee un nombre claro, y es el haber comido el árbol del conocimiento. Así se establece una relación esencial entre ambos hechos.
y nada en la Torá es azaroso. Si se identifica la inobediencia al comer del árbol del conocimiento en particular, es porque el mismo esconde una mayor profundidad que la indisciplina o la rebelión humana. Veamos esto. El equivalente bíblico de la palabra conocimiento es da'at, mas la palabra hebrea da'a posee un significado mucho más amplio, que es conocer, pero también significa unir. Por ejemplo, cuando Adán se allega íntimamente a su mujer con la intención de procrear, la Torá utiliza el término conocer. O sea, Adán conoció a Eva, se unió a ella. Pero si existe la posibilidad de unión, es porque antes cupo la separación. Entonces, solo puede unirse aquello que se encuentra separado, dividido o distanciado. Dice el profeta Yeshayahu, Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, vuestros pecados separan entre ustedes y vuestro Dios. El comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Ges Hadaato Verá, provoca que el bien y el mal se unan, se mezclen, se confundan. Enseña Maimónides que antes del pecado el hombre solamente distinguía entre lo verdadero y lo falso, y después del mismo entre lo bueno y lo malo. Y en una realidad mezclada y confundida, el hombre debe utilizar su da'at, su conocimiento, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aunque no debemos olvidar que fue a través del mismo da'at que hizo estallar en 1000 pedazos la armonía que reinaba en el paraíso antes del pecado. De acuerdo con el relato de la Torá, el primer hombre, Adán, fue creado el 6º día de la creación. El primer viernes, el primer Shabbat de la historia. Y en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, capítulo 38b, se nos enseña cómo transcurrió su primer día de vida. A primera hora se reunió el polvo de la tierra con el que había de formarse su cuerpo. La segunda hora se hizo su cuerpo físico. En la tercera hora se establecieron sus miembros. En la cuarta hora se le insufló un alma. En la quinta hora se puso de pie. En la sexta hora colocó nombre a los animales. En la séptima hora se estableció su pareja, Eva. En la octava hora procrearon. En la novena hora se le ordenó que no comiera del árbol. En la 10ª hora transgredió. Hubo una hora, un espacio de una hora, entre la orden divina que recibió a la transgresión humana que hizo. Una hora después, en la 10ª, fue juzgado. En la 11ª, perdón, y en la 12ª hora fue expulsado. De acuerdo con los sabios del Talmud, el hombre pecó al final del día. Por consiguiente, las primeras 9 horas de su vida
constituyen su etapa anterior al pecado, o sea, el antes, lo que hemos venido estudiando, y es más larga y prolongada que su después, conformado solamente por las 3 últimas horas de ese día. También en nosotros, en cada uno de nosotros, existe un antes y un después del pecado. Por un lado, un punto de íntima pureza, de absoluta santidad, un punto que se llama intacto, un punto donde nosotros podemos llegar tanto de ida como de regreso. Ese punto siempre va a permanecer. Ese punto se llama Techuvá. Y por el otro, un punto afectado por los tropiezos, la impureza y la oscuridad de una manera material. Pero la impureza del pecado afecta todo, menos el punto intacto. ¿Sí? Un antes y un después. Por eso es que nosotros cada mañana, cuando nos levantamos al rezo de Shaharí, y tal como lo determinan los hombres de la gran asamblea, los sabios, en el libro de las plegarias del Sidur, pronunciamos: mi Dios, el alma que me diste es pura. No decimos que era pura al momento de ser insuflada en nosotros, sino que continúa haciéndolo. Nuestra alma continúa siendo pura a pesar de todo. Y si el parámetro de medida es el punto intacto, ese punto de Techuvá, y si logramos vivir desde allí, con este punto al descubierto, entonces el pecado está siempre en los extractos más superficiales de nuestra alma y es invariablemente algo superficial. Esto afecta a la parte más externa, pero jamás afecta a lo esencial, al alma que fue puesta en cada uno de nosotros por nuestro Creador, valga la redundancia, durante la creación. La parte de nuestra persona afectada por el pecado es equivalente en el tiempo al después del pecado. Nuestro punto intacto es equivalente al antes del pecado. El hombre carga sobre sus hombros con el saco de la caída y la imperfección, pero en su alma brilla constantemente su punto incólume, ileso, sagrado. Cuando una persona oscurecida por sus transgresiones únicamente logra vincularse con su parte más superficial, entonces se marcha triste, desalentado, abatido, sin esperanza. Mas cuando a través del estudio profundo de la Torá o la bondad divina recupera la memoria inicial y encuentra el modo de comunicarse con su punto intacto, entonces el espíritu se exalta y recupera la vitalidad y la alegría. Está escrito: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente lo amas, ayúdalo a encontrar su camino de regreso, de retorno hacia su propio punto intacto, hacia la Techuvá, hacia el retorno, hacia el reencuentro con las profundidades de nuestra alma, la que no puede ser afectada y la que se mantiene en su pureza de una manera germinal desde la creación. Enseñan nuestros sabios
que el último de los 6 días de la creación fue el primero del mes de Tisri. Estamos en el mes de Tisri. Creo que en el transcurso de esta semana tenemos rosco de inicio de un nuevo mes. Bien, el último de los 6 días de la creación fue el primero de Tisri. Hachén estaba a punto de formar el cuerpo de Adán. Acumuló tierra de todas partes del mundo para formar sus brazos y sus piernas. Recogió tierra de la tierra de Babel para el tronco. Trajo tierra de Jerez, Israel, la más sagrada de las tierras, para crear la cabeza de Adán, que es la parte esencial del cuerpo humano. Hachén colocó la tierra que había recogido en Har Jamoriá, en el monte Moriah, donde el Misbea, el altar, sería emplazado en el futuro, y la mezcló con las aguas de todos los océanos del mundo, y con la arcilla obtenida modeló la figura del ser humano. Cuando la figura de Adán aún yacía inmóvil sobre el suelo, Hachén desplegó delante de sus ojos, de los ojos de Adán, la visión de su futura descendencia. Adán visualizó a Noah y a todos los sadiquín del futuro, a todos los justos. Visualizó a Abraham y luego a los Gerín, a Isaac y a todos aquellos que ofrecían sacrificios, a Jacob y a todos los futuros Talmidín, Jajamín, a Moche y a toda la gente humilde. Escuchen, amados. Adán visualizó a todos estos que nombramos y dice, y a toda la gente humilde. Es decir, el mismo Adán, que fue la primera creación de Dios, visualizó a toda la gente humilde. Visualizó a Aarón y a todos los Coanín, a David y a todos los futuros reyes de Israel. ¿Has visto? Dijo Hachén. Todos estos sadiquín serán tu descendencia. Adán hasta allí estaba satisfecho, estaba contento. Hachén le mostró a Adán esta visión para inculcarle una toma de conciencia de que si pecaba, no solo se perjudicaría a sí mismo, sino a todos sus futuros descendientes también. En efecto, cuando Adán pecó más tarde, cambió el destino de toda la creación en la posteridad. ¿Por qué Hachén le presentó esta visión a Adán antes de traerlo a la vida? La respuesta es que antes de darle vida, Adán podía visualizar mucho más de lo que haría después de tomar posesión de un cuerpo terrenal. Antes de darle vida a Adán, Hachén preguntó, ¿puedo darle vida desde su boca? No puedo hacer eso, porque la emplea para difamar. Podría soplar su alma en su cuerpo a través de sus ojos. No, porque parpadea con ellos con fines nocivos. Tampoco sus oídos son buenos conductores, porque le permiten escuchar blasfemias. Buscaré una apertura más adecuada, sus fosas nasales. Así como las fosas nasales expulsan el aire contaminado, así los sadiquín, los justos, se despojan del pecado maloliente y se aferran al dulce aroma
de la Torá. Cuando se trata el tema de la creación de Adán, la Torá escribe la palabra y él creó con una doble yud, como está escrito en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo, versículo 7, en contraste con la creación de los animales, donde solo se escribe con una sola yud. La Torá así indica que la creación de Adán no fue meramente una creación física, sino que Hashem lo creó con un doble propósito. Aunque su cuerpo fue producto del polvo, poseía un alma eterna. Un alma eterna. Fue creado con la capacidad para vivir en dos mundos, en este mundo secular y en el Olam Jabá, en el mundo por venir. A Adán se le confirieron inclinaciones diametralmente opuestas. Una lo induce a hacer el bien y a ser noble, y la otra hacia el mal. Como lo dije anteriormente, Adán fue creado también con el libre albedrío. Aún la creación física de Adán fue doble, hombre y mujer en un solo cuerpo. Por delante era un hombre, pero unido a él por detrás había una mujer. Adán fue una obra de Hashem, definitivamente, y por lo tanto físicamente perfecta. Llegó al mundo con el Brit Milá, la circuncisión ya hecha. Antes de pecar era tan alto que llegaba al cielo y llenaba el mundo. Irradiaba tanta belleza que aún después de su muerte, la parte inferior de su cuerpo oscurecía al sol. Su cara brillaba y su fortaleza era inmensa. Tan pronto como fue creado, los malaquines, los ángeles, sobrecogidos por su grandeza y santidad, quisieron cantarle sus alabanzas. Pues solo cuando Hashem lo hizo dormir, que se dieron cuenta de su error. Adán era solo un hombre. Tan pronto como fue creado, Hashem lo colocaría en el lugar más preciado de la tierra, el Gan Edén. Pero Adán se rehusaba a entrar. Adán lo pensó varias veces antes de entrar al Gan Edén. Adán era consciente que quien viviera en el Gan Edén debía servir a Hashem en un nivel superior. Temía no poder cumplir con el alto nivel de exigencia necesaria. Y llevó tiempo convencer a Adán para que fuera colocado en el Gan Edén. Adán había sido puesto en el mundo, pero la creación de la humanidad no estaba totalmente terminada. Hashem dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré para él una ayuda frente a él. Capítulo 2, versículo 18 de Génesis, Bereshit. ¿Por qué describe la Torá a la mujer como una ayuda frente a él? Ese término significa que si él lo merece, ella será una ayuda, pero si no, será su oponente. Una mujer buena es aquella que alienta a su marido para que estudie Torá todo lo que pueda. Hajinai, uno de los sabios de Israel, decidió dejar a su esposa y su familia para estudiar Torá
en una yeshiva lejana. Nos enseña esto el Midrash. Se fue y se ausentó de su hogar por 12 años enteros. Cuando regresó, no reconoció las calles de su pueblo porque los viejos barrios habían sido demolidos y se habían construido nuevas casas, de manera que no encontró el camino a su casa. Sentado, ya cansado al borde del río, notó la presencia de dos niñas que se le acercaban. Una de ellas le dijo a la otra, a su amiga: llena tu balde, hija de Jajinai. Cuando escuchó el nombre de su hija, se levantó, la siguió y así llegó a su casa. Cuando entró, su mujer estaba sentada junto a la mesa cerniendo harina. Cuando ella elevó su vista y vio a su marido, después de 12 años, se desmayó de la emoción y su alma partió a Hachí. Amo del universo, rezó Jainai. ¿Es esta tu recompensa o su recompensa por aquella mujer por haberme esperado todos estos años? ¿Qué hizo Hachén? Logró un milagro y ella volvió a la vida. Bien, en esta parashá, amados, empezamos a estudiar el libro de Meir Marcos. El Sefer Meir Marcos enseña a nuestros sabios que fue escrito por un judío que conoció, hablándolo así personalmente, a Yeshua. El libro de Meir no fue escrito para los jajamín o los sabios de la Torá, sino para el pueblo judío común y corriente y, por supuesto, para los creyentes provenientes de las naciones gentiles que habían abandonado la idolatría y vuelto sus corazones al Elohim de Israel debido a los méritos e influencias de las enseñanzas de nuestro Rebbe. El propósito de Meir, de este libro que iniciamos a estudiar hoy también, es preparar la conciencia para el tiempo de la redención final, preparar nuestra conciencia para cuando llegue la época de la redención. En otras palabras, no es suficiente estudiar la Torá, hay que ponerla en práctica, hay que vivirla cada día, pues solamente así la redención final se acercaría tanto para Israel como para el mundo entero. Meir es un libro de práctica judía. ¿Qué espera el Mashiach de mí como judío? ¿Qué demanda Yeshua de mí cada día? ¿Qué demanda Yeshua de todos los que se han acercado al pueblo de Israel? Cuando hablamos de los gentiles que han abandonado la idolatría y vuelto sus corazones al Elohim de Israel, debemos tener en cuenta que el Rebbe no dirigió su mensaje específicamente a los hijos de Israel que andaban irreprensiblemente guardando Torah, sino a los que estaban lejos, alejados de ella y transgrediéndola. Nos dice el libro de Meir que el Rebbe dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No vine a llamar a Sadiquín sino a Hataín. No vine a llamar a justos sino a pecadores.
¿Cuál fue el propósito de esta misión? Que hicieran Techuvá y se volvieran al Eterno de sus malos caminos. Cuando comprendemos esto, comenzamos a vislumbrar la riqueza de este libro. Un tratado que nos presenta al siervo de Hachén, enviado para que las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban volviendo a casa, supieran qué se espera de ellos y cómo deben vivir ahora que han hecho Techuvá. El libro de Marcos de Leví, de Meir, es tal vez el más hebraico de todos los Masoret, en el sentido que expresa una conexión con la Torá oral. El Sefer estuvo en la memoria de los Talmidim originarios por unos 10 años antes, que finalmente fue escrito 15 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando la mayoría de los creyentes no judíos comenzaron a multiplicarse grandemente como resultado del trabajo de Rab Shaul, del apóstol Pablo y su academia, de la cual el propio Meir Marcos formó parte desde un principio. El mismo Meir Marcos no entendía ciertas enseñanzas del apóstol Pablo y Rab Shaul, y tal vez las consideró como una desviación del judaísmo, pero cuando Barnabá le instruyó de una manera más privada acerca de la misión especial y única entregada a Rab Shaul, es decir, cómo deben vivir los no judíos dentro de la familia de los Kadoshim, fue que Meir Marcos aceptó. En este Sefer de Meir Marcos nos encontramos a nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach iniciando la Avodah Hashem, el servicio al Eterno, no sin antes haber sido o haber hecho Tevilá, la purificación, en el río Yardén, en el río Jordán, a manos de Yohanan, como está escrito en el capítulo 1, versículo 9. Inmediatamente después de que la Ruach HaKodesh descendió sobre Yeshua, vino la primera prueba. Nuestro maestro permaneció 40 días en el desierto, siendo tentado por Hasatán. Al salir victorioso en esta prueba, se dirigió a Galilea, donde inició su ministerio proclamando que el tiempo para iniciar la edad mesiánica había llegado. Al haber escogido ya algunos talmidim, discípulos, Mochimón, Jacob, Ben Sadai, Yohanan, se dirigió con todos ellos a Kefarnahum. Y apenas llegado el Shabbat, entraba a la Bet Knesset y enseñaba. Fíjense en esto, amados. En la Biblia, en la Reina Valera, está escrito. Lo pueden buscar también en sus casas, los que tengan estas Biblias ya de archivo. Está escrito en la Reina Valera. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. ¿A qué se refiere? A los días de Shabbat. ¿Entrando en dónde? En la sinagoga. Enseñaba. Entonces, ¿en qué estamos? Cuando ellos mismos
tienen escrito que Yeshua empezó su ministerio en Galilea, en Capernaum, y los días de reposo en Shabbat entraba en la sinagoga y enseñaba. Entonces, ¿de dónde sacan todas las cosas que hay escritas allí? Cuando ellos mismos están reconociendo lo que hacía Yeshua, dónde lo hacía y dónde empezó el ministerio. En el versículo 22 está escrito: y se asombraban de su enseñanza porque lo hacía con autoridad propia, aquella autoridad que le fue delegada de Hashem. De igual manera, nuestro Ribi comenzó a hacer milagros y a echar demonios, Sheidim, con autoridad propia, como está escrito en el capítulo 1, versículos 23 al 26. Así empezó a extenderse la fama de Yeshua en todas las áreas de la provincia de Galilea, lugar donde empezó su ministerio. Importante esto. Nuestro Ribi también se compadeció de los enfermos e hizo muchos milagros hasta el punto de que todos le buscaban, y suyas son estas palabras: visitemos los pueblos vecinos para que también predique allí, pues para esto he nacido. Capítulo 1, versículo 38 del libro de Meir Marcos. Amados, ya empezando a concluir este estudio, este primer estudio de Torah, Bereshit es llamado el libro de la creación, la esencia de la creación. No es tanto la historia de las montañas, de los valles, de los océanos, de los desiertos, ni siquiera del hombre y los animales, como es la historia del nacimiento de la nación de Israel, cuya nación heredó la tarea que se le había asignado a Adán y con posterioridad a Java, a Eva. En este primer libro de la Torá examinamos la historia del pueblo de Israel desde la vida de Abraham y Sara hasta que su descendencia se transforma en una familia y luego en una nación. La historia de la creación nos esboza solo en términos muy generales cuando surgieron las principales categorías del universo, porque su propósito principal es afirmar que nada surgió excepto por mandamiento divino, por mandato de Hashem. Dios creó el mundo en aras de las cosas que son de una importancia tan fundamental que la Torá las llama primero o comienzo. Estas cosas son la Torá y el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, el motivo de la creación fue que su pueblo y todos los que nos hemos unido a ese olivo natural, abandonando la idolatría, aceptáramos la Torá y la cumpliéramos. Está escrito en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 5, versículos 1 al 5. Este es el recuento de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a la semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer. Los bendijo y los llamó hombre el día en que fueron creados. Cuando Adán hubo vivido 130 años, engendró
un hijo a su semejanza y a su imagen. Lo llamó Chet. Y los días de Adán tras engendrar a Chet fueron 800 años. Y engendró hijos e hijas. Todos los días que Adán vivió fueron 930 años y luego murió. Aquí nos acordamos que estudiamos minutos antes de que el alma de Adán era eterna. ¿Qué pasó? El pecado. Igualmente está escrito en el capítulo 6, versículo 1 de Génesis, Berechí. Sucedió que cuando el hombre empezó a multiplicarse en la faz de la tierra, les nacieron hijas, los hijos de los gobernantes vieron que las hijas del hombre eran buenas y tomaron esposas de entre todas las que preferían. Y Hachén dijo: mi espíritu no lidiará con el hombre por siempre, pues es mera carne. Serán sus días 120 años. Al ver Dios que la humanidad no había cumplido con sus expectativas, Dios resolvió no esperar más, debatiendo consigo mismo, por así decirlo, si destruir a la humanidad a causa de sus pecados o mostrarles compasión, pues es mera carne y no puede sobrevivir sin compasión. El hombre es indigno que el Espíritu de Dios resida en él, ya que es mera carne, al igual que los otros seres vivos, y su alma se ve atraída a la carne en vez de al Espíritu de Dios. Hachén vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era siempre malvado. O sea, Hachén sabe, él lo conoce, él nos creó, de que la mayoría de nuestros pecados provienen del pensamiento. Dice, Hachén vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era siempre malvado. Y Hachén se replanteó el hecho de haber creado el hombre en la tierra y sintió profunda tristeza y dijo: Hachén, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo, pues me he replanteado el hecho de haberlos creado. Pero como siempre, Dios tiene misericordia, tiene bondad. Rajén, Noé halló gracia ante los ojos de Hachén. Para allá que estudiaremos Berre Hachén la próxima semana. Amados, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Todos los que lo hacen gozan de un buen entendimiento y su alabanza perdura para siempre. Shalom, shalom.